Bueno, os voy a contar un poco cómo vemos nosotros el soporte técnico profesionalizado para implantar geoportales. A ver si me aclaro. Paso la agenda. Os voy a contar primero un poco nuestra historia, quiénes somos, para que nos conozcáis. Sé que algunos me conocéis, me vais a dar un gorrazo luego, pero hay mucha gente que no. Entonces voy a hacer una breve introducción acerca de nuestra compañía. Somos una empresa que llevamos desde el 93, empezamos trabajando con sistemas de información geográfica y otras tecnologías al sector portuario y a partir de ahí evolucionamos a otros sectores como administración pública y otras tecnologías. Somos actualmente cerca de 80 empleados y somos un bicho raro que en tiempos de crisis continúa creciendo. Ponemos velas a Santa Rita para que no cambie. Ya veremos qué nos depara el futuro. Por ahora las sensaciones son buenas, pero da un poco de miedo, la verdad. Estamos físicamente en Valencia. El año pasado abrimos oficina en Barcelona por una cuestión comercial que esperamos que también sea productiva. Y principalmente trabajamos para administración pública a nivel local, provincial, regional y nacional. Entonces trabajamos para diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, ministerios, etc. También tenemos presencia en el sector portuario, que es otra área fuerte nuestra, donde somos referente nacional y aquí aparecen algunas referencias en España y montadas un poco fuera de España. Pero bueno, en fin. Y un par de hitos importantes acerca de nosotros. El año pasado conseguimos el certificado de CMMI para desarrollo, que nos ayuda a que todos trabajemos igual. No lo hicimos por tener el sello simplemente, sino por optimizar el proceso de desarrollo de software. Que alguno de agilidad me dará gorrazos, estamos intentando combinar agilidad con CMMI y en ello estamos, que no es fácil. Y nos dieron el año pasado un premio a la mejor empresa TIC de la Comunidad Valenciana que nos dio el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática y bueno, lo contamos porque nos sentimos un poco orgullosos de esto. Como tecnologías, pues fundamentalmente trabajamos con tecnologías geoespaciales, todas basadas en software libre, pero también movilidad, arquitecturas Java, incluso .NET, frameworks Eclipse, etc. Bueno, no voy a entrar en detalle de esto, estos son tecnologías que utilizamos y faltan bastantes. Aquí están proyectos a los que de alguna manera u otra contribuimos y proyectos en los que participamos de manera activa. Somos miembros de OGC, somos miembros fundadores de la asociación GeoSig, intentamos colaborar con OSGEO desde su nacimiento, somos socios de Sextante y yo creo que somos los únicos que estamos apoyando Sextante, apoyando GeoSig, entre el bien y el mal, jugando y haciendo equilibrios para, ya, si habéis vivido un poco la discusión de esta mañana, pues nosotros estamos en el medio. Entonces tenemos que apoyar a ambos lados y guardar mucho las formas para no herir sensibilidades. Y luego lo que tenemos es una participación muy importante en proyectos de I+D. Colaboramos con diferentes universidades en España. Y el último punto que entronca con la presentación es que somos partners de OpenGeo, para poder ofrecer un soporte profesional a nuestros clientes en temas de servidores de mapas, geoportales, etc. Entonces, ¿por qué viene esto de hacernos partners de OpenGeo? Pues bueno, voy a contar un poco cómo vemos nosotros el mundo del software libre así en general. Esto es algo que muchos conocéis, pero para nosotros la ventaja fundamental del software libre es la independencia tecnológica, es decir, no depender de decisiones caprichosas de fabricantes, etcétera. Podría contar aquí un montón de anécdotas de fabricantes que van a tu cliente y te lo intentan birlar, de empresas que te haces partner, desaparecen y no tienes la tecnología y dejas colgado a un cliente. Nos ha pasado de todo a lo largo de nuestra vida. Entonces, con el software libre esto afortunadamente no nos pasa. Hay una capacidad de adaptación. Si alguien necesita algo, pues puedo coger, adaptar cualquier pieza y hacer exactamente lo que necesite para una solución en concreto. Aquí. Vale. Es modular, adaptable, como decía, y tenemos también aquí me ha jugado una mala pasada la conversión a PDF, pero bueno, en fin. Una de las ventajas que tiene el software libre es que, en principio, tiene un coste total de propiedad más ventajoso que estar pagando licencias, lo cual no quiere decir que sea gratis. Decía esta mañana Gilberto que es caro. Bueno, es caro como todos los softwares, lo que sí que puedes acotar tú cuánto te quieres gastar. No tienes que pagar nuevos procesadores, nuevos entornos de preproducción, de desarrollo, de testeo. En general sueles ahorrarte dinero por lo menos en licencias y lo que digo yo es que lo que te ahorras en licencias inviértelo en servicios y así tendrás algo que realmente cubra tus necesidades.
Y por último, lo que tiene es una versatilidad de alternativas que no tienes utilizando softwares privativos. ¿Por qué? Pues porque puedo probar, por ejemplo, todos los productos que hay que cubren una determinada tecnología, comparar y decir, elijo este. Esto cuando lo intentábamos hacer hace 15 años con los fabricantes de turno, pues primero tienes que firmar un acuerdo, tienes que pagar la licencia de desarrollo, que luego puedes revender, al final son todo incordios, inconvenientes. Entonces aquí puedes adaptarlo sin ningún problema. Pero bueno, seamos realistas, también existen inconvenientes. Esto es algo que a nadie le gusta contar en un evento de software libre, que hay inconvenientes. Pues sí, los hay. Uno de los inconvenientes que hay es que hay tantas alternativas que realmente es un mareo. Es decir, a mí recuerdo que estábamos una vez en unas GIDE y venía un visitante al stand y decía, me ha contado el señor Derry su solución, me ha contado el otro su solución. ¿Cuál es la vuestra en software libre? Yo le decía, no, no es la nuestra en software libre, tienes una variedad brutal. Lo que tienes que elegir las piezas concretas que te sirven para tu solución, pero cuando tú vas a coger un servidor de mapas tienes 50, cuando vas a coger un servidor de SELAS tienes otros tantos. Entonces, esto para el que se mete en este mundo pues supone un problema, porque tengo que elegir la pieza correcta, pero luego además tienen que funcionar bien. Y a lo mejor uno necesita una versión de la máquina virtual de Java, el otro no va con este servidor de base de datos. Entonces, integrar eso supone pues un pequeño inconveniente. Luego, otro problema es la integración. Los productos son todos estándares, pero a veces cuando intentas juntar dos resulta que hay problemas. Que yo utilizo la versión 1.3.1 y tú la 1.3.0 y resulta que en este punto no son compatibles, etc. Entonces, estos son inconvenientes que se pueden solucionar todos, pero que al fin y al cabo hay que tenerlos en mente. Y uno de los que yo veo más importantes es la falta de soporte profesional. Es decir, yo soy capaz de coger un software, ponérmelo y hacer lo que quiera, pero yo se lo tengo que vender a alguien y ese alguien puede tener problemas. Entonces, sobre todo cuando tratas con organizaciones grandes, lo que no quiere la gente es jugarse el culo. Ha habido gente que ha dicho, yo si no tengo un soporte, yo no quiero contar, porque al final, si hay un problema, mi jefe me va a pedir explicaciones a mí. Y si yo tengo firmado un contrato de soporte con IBM, con Microsoft, con SAP, con no sé quiera, le echo la culpa a él. Si tú me montas aquí un PostGIS y un GeoServer, ¿a quién le echo la culpa? A ti. Y si tú no sabes arreglar el problema, un bug que tiene el producto y tengo que esperar una versión, ¿quién me soluciona a mí este tema? Entonces, esto es algo que en organizaciones serias hace falta. Habrá gente que no lo quiera, habrá gente que tenga capacidad, pero hay gente que necesita justificar sus decisiones. Y la única manera de justificarlo es tener un soporte que realmente les solucione el problema. Como veis, este es uno de los problemas principales. Así es como nos ven. Cuando vas a hablar con alguien que no conoce el mundo del software libre, se imagina que somos esta gente. Que los hay. Pero también los hay que no. Y el problema es que hay gente a la que esto le puede resultar gracioso, contratar al friki este que es capaz de hacérselo él en un momento, pero habrá gente que le gusta contratar a personas que den un aspecto serio, que cuando lo vean por allí en su organización digan, este tío me puedo fiar, voy a resolver el problema, sé que no se va a ir mañana a la India a estar un año de meditación y me va a dejar colgado, sé que no es un becario. Esto de la India no va con segundas por lo de David, esta mañana. Entonces, el problema que tenemos es que damos esta imagen y tenemos que dar una imagen profesional. Y la manera de dar la imagen profesional es con un soporte. Necesitamos ofrecer imagen y servicios profesionales. Que habrá gente que no lo necesite, habrá gente que se lo guisará y se lo comerá todo, pero habrá gente que su organización necesitará esto. Necesitará tener un teléfono al que llamar, necesitará un mail al que poder enviar y que le respondan antes de 24 horas, un acuerdo de nivel de servicios, asegurarse que si tengo un fallo crítico en un sistema en producción, se va a poner en contacto alguien conmigo con capacidad de tocar el core de cualquier pieza y arreglarlo. Si no, al final nos quedaremos en proyectitos pequeñitos, soluciones intermedias, o solamente les venderemos a frikis que les gustará el lenguaje que les contamos. Entonces, en este contexto, con el marco normativo de Inspire y LISIGE, con cada vez más administraciones públicas demandando geoportales, lo que pretendemos nosotros es ofrecer estos servicios profesionales. Cuando estamos hablando de geoportales, lo que hemos hecho nosotros es llegar a un acuerdo con OpenGeo, y ahora os contaré un poco en qué consiste el producto y los servicios,
pero la idea es poder ofrecer a alguien, bueno, yo te hago este proyecto, tengo gente experta que es capaz de desplegarte los servicios, configurártelos, hacer el tuning para que vayan bien, desarrollarte un geoportal, etcétera, etcétera, pero además detrás de mí está el fabricante que ha hecho cada uno de las piezas o que participa activamente en los proyectos clave para que si tienes un problema se te resuelva. Entonces, en OpenGeo hay un producto que se llama OpenGeo Suite, que es software libre y que es gratuito. Es decir, tú te lo puedes bajar, se instala con siguiente y te encuentras con un stack de productos que ahora veremos integrados y funcionando. Para nosotros lo bueno que tiene este stack es que es libre, si no, no trabajaríamos con él, que está basado en estándares. Normalmente la experiencia nos dice que los proyectos de software libre se adhieren a estándares antes que los privativos, normalmente porque no necesitan tener enganchado a nadie. Son interoperables entre sí, puedes incluso cambiar piezas y poner otras, y tienen un soporte. ¿Quién da este soporte? Pues OpenGeo, que es la empresa que ha montado este suite basada en productos que tienen gente contribuyendo en los comités de decisión de proyectos de los principales productos que componen esta suite. La arquitectura, pues así un poco por encima, tenemos PostGIS, la base de datos por debajo, tenemos GeoServer como servidor de mapas, tenemos un servidor de teselas que es GeoWeb Cache y GeoES y OpenLayers como herramientas para construir geoportales. Entonces, la gracia del invento es que con un siguiente tienes todo esto instalado, no necesitas estar sabiendo administrar un servidor, sino que sin mucho conocimiento puedes hacerlo, puedes utilizarlo y luego tienes la posibilidad de tener ese soporte detrás de cualquiera de estas piececitas. Si de repente encuentras un bug en GeoServer que en determinada geometría, en no sé qué condición, no funciona bien, no te la sirve bien, pues puedes coger, descolgar el teléfono, enviar un mail y el desarrollador de GeoServer que toca ese trocito de código te lo va a arreglar para ti. Entonces, además de estas piezas, pues es interoperable con otras muchas. No voy a entrar en detalle porque las conocéis seguramente tan bien como yo. Pero es decir, son estas piezas que son un stack, una base común y sobre esto puedo engancharle más cosas. Estándares, pues aquí tenéis un montón de estándares que cumplen, que se soportan en la suite. WMS, FS, coberturas, estilos, GML, KML, context, etc. Es decir, son todos productos que han sido testeados por OGC. Libre, para nosotros esto es fundamental, licencias libres, sin coste, independencia. ¿Realmente por qué se ofrece este soporte gratis? No, el soporte tiene un coste, pero tiene un coste si yo quiero tener el servicio de que alguien me solucione, de que alguien me ayude en un determinado momento con un problema que tengo, de que alguien pueda darme formación. ¿Vale? Lo que es el producto es gratis, lo que cuesta es el soporte, porque al final de algo tenemos que vivir los que hacemos software. Este soporte técnico profesional consiste no solo en listas de usuarios, sino también listas de desarrolladores, soporte técnico, o sea, nosotros lo que tenemos es un soporte a nosotros y nosotros damos un soporte al cliente, pero si ese primer nivel de soporte, por lo que sea, nosotros no podemos solucionarlo, pues tenemos a los desarrolladores que nos van a ayudar a solventar ese tipo de problemas. Y la idea es que pretendemos tener una respuesta rápida y eficaz a corrección de bugs, que puede ser que haya un bug que a ti te dé igual, pero puede ser que haya otro que te esté fastidiando algo que tienes en producción, pues tener una respuesta rápida para esto. Ahora yo creo que voy a dar paso a Alberto, que os va a contar un poco más en detalle los productos y cómo están organizados. Bueno, como ha contado Miguel, OpenGeo es en realidad un producto compuesto por otros proyectos de software libre que normalmente no siempre son fáciles de instalar. Con OpenGeo Suite pues, tiene un instalador que te instala un PostGIS, un GeoServer, un Tomcat y te ofrece una consola de administración, que es esta. Esto está orientado sobre todo a usuarios finales. Todos sabemos configurar seguramente una capa de un servidor de teselas cambiando el fichero de configuración. Pero un usuario lo que quiere es tener una interfaz sencilla desde donde publicar sus capas, poder visualizarlas en una aplicación web, etc. Entonces, una de las cosas que te ofrece OpenGeo Suite es esta consola de administración desde donde puedes acceder a todos los productos que ofrece, puedes publicar capas en PostGIS, puedes servirlas en GeoServer también desde una consola de administración, puedes configurar la caché de las capas que publiques,
y luego te ofrece 3 aplicaciones de usuario para visualizar las capas que publicas, editarlas o cambiar los estilos. Por ejemplo, GeoExplorer es una aplicación web que se instala cuando instalas OpenGeoSuite, que lo que te permite es todas las capas que tienes publicadas en GeoServer, las puedes visualizar en una aplicación web. Puedes cambiar el estilo, puedes consultar, etc. Es funcionalidad sencilla, pero muy genérica, que en muchos casos, muchos clientes solo necesitarán esto. También ofrece otra aplicación que te permite editar tu cartografía directamente desde la web. Lo que te permite es, de igual manera, cargar las capas que tienes en GeoServer y editar tanto las geometrías como la parte alfanumérica, digamos. Y bueno, por último os voy a contar brevemente un ejemplo propio de construcción de un geoportal que hemos hecho en ProDevelop utilizando OpenGeoSuite. Es un geoportal que se llama AgroAsesor, que han participado esas empresas, ha sido financiado por el Ministerio de Agricultura, etc. La aplicación en sí consiste en ofrecer recomendaciones a agricultores para sus cultivos. Recomendaciones del tipo: tienes que regar tal día, te recomiendo que plantes esta variedad en esta parcela, etc. Entonces, lo que le ofrecemos al agricultor es una interfaz web desde donde puede montarse su parcelario, obteniendo parcelas o bien de catastro o bien de SIGPAC, y algunas herramientas para que pueda configurárselas. Pues a lo mejor la parcela que le ofrece catastro no se corresponde con la realidad, porque a lo mejor no está utilizando toda la superficie de la parcela, pues le permitimos que haga agujeros, que divida la parcela en trozos, que una varias parcelas. Todas estas capas de catastro y SIGPAC las publicamos en PostGIS, las servimos con GeoServer. Las herramientas de edición están construidas con GeoExt, que es otro componente de la suite. El visor es OpenLayers. Y también tenemos capas de información que no se publican, que lo que ofrecen es información acerca de la parcela, de pluviometría, de temperatura, etc. El objetivo es que un agricultor desde una aplicación web pueda gestionar de manera más eficiente sus cultivos. Esta, digamos, que es la parte bonita. La parte bonita para mí y menos bonita para los usuarios es cómo hemos hecho esto. Bueno, como veis, hemos utilizado OpenGeoSuite y algunos componentes extra. Entonces, partiendo de unos datos, de una información que ellos nos pasan bien por mail de predicciones meteorológicas, etcétera, o unas capas de datos de pluviometría, etcétera, que nos han pasado en formatos TIFF o GeoTIFF o Shapes. Nosotros lo que hacemos primero es un proceso de importación a PostGIS. Por otra parte, tenemos también una base de datos Postgres donde guardamos toda la información de recomendaciones para el agricultor. Son 2 componentes de servidores de datos libres, de servidores de bases de datos libres. El siguiente paso es coger esa información que tenemos en la base de datos y publicarla con GeoServer y servirla teselada con GeoWebCache. Como los estándares que se utilizan normalmente, pues WMS para servir imágenes, WFS para servir las parcelitas y transaccional para que el usuario pueda partirlas, hacer agujeros, etc. Y en la parte del cliente tenemos OpenLayers y GeoExt para construir la interfaz de usuario, y hemos utilizado además un framework de OpenGeo que se llama GXP, que te permite modularizar mucho más un geoportal, reutilizar componentes, hacer que sea mucho más sencillo programarlo y reutilizar componentes. Esta, digamos, que es la parte de cómo hemos metido OpenGeoSuite en un geoportal. Por otra parte, tenemos 2 componentes que hemos desarrollado nosotros, que es un servidor muy sencillo WPS para realizar esas operaciones sobre las parcelas de
dividir, etcétera. Y una aplicación agro-asesor REST que hemos llamado, que está desarrollada en Spring, para que haga el cálculo de recomendaciones y demás. Bueno, por último, ya para concluir, un poco es más o menos lo que ha contado Miguel. ¿Qué ventajas tiene utilizar este producto? Bueno, la principal ventaja, no hay costes de licencia, son productos de software libre que además son muy maduros, llevan muchos años siendo desarrollados. No tienes dependencia con ningún proveedor de software. Tú puedes descargar el OpenGeo Suite, instalarlo y empezar a usarlo sin depender de nadie que te venda licencias, etc. Por ser software libre puede ser personalizable, puedes descargar el código, es muy extensible, puedes desarrollar nuevas funcionalidades. Como ha dicho Miguel, si los usuarios encuentran un bug o necesitan una nueva característica, pueden contactar directamente con los desarrolladores de esas soluciones y hacer que esa característica sea implementada en los productos o que se resuelva ese bug. De otra manera no es posible. Es un poco lo que pone aquí, asesoramiento directo por parte de los principales desarrolladores del producto. OpenGeo son desarrolladores de GeoServer, de OpenLayers, con lo cual tienen control sobre ese software. Aparte, nosotros también estamos empezando a contribuir algo de código a OpenLayers y a GeoX. Con lo cual, la empresa que utilice OpenGeo Suite tiene soporte técnico profesional, bien de OpenGeo o bien de los partners que están utilizando esa tecnología y la conocen. Por lo tanto, bueno, la solución a errores es rápida y transparente. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición, sobre todo por mostrar esta visión profesional de software libre que desde las administraciones reclama y también desde grandes corporaciones, y la verdad es que es importante tener empresas y productos así. Si tenemos una pregunta muy breve, la realizamos ahora, y si no, continuamos ya con el siguiente ponente. Vale, pues entonces... Hay una pregunta. Muy breve, por favor. Bueno, ¿tú crees que realmente el servicio técnico de grandes productos o de productos comerciales es tan eficiente como el del software libre? O sea, ¿tú crees que realmente, no sé, a Esri tú consigues un bug y te lo corrigen en 2 días o en 5 días, o tienes que esperarte a la nueva versión? Yo te lo digo porque lo he sufrido, no, vamos, ni de lejos. Ni de lejos. O sea, el problema es cuando tú tienes soporte contratado con cualquier compañía de estas, IBM, Microsoft, Esri, porque lo he tenido. O sea, tú escalas algo y si el que te coge el teléfono en España te lo sabe solucionar, bien. Si ya tiene que escalarlo a Estados Unidos, date por jodido. O sea, nosotros hemos tenido problemas serios con servidores de IBM y aunque nuestro cliente tenía contratado el nivel más alto de partnership, pues llega un momento en el que o dan con el caso concreto que te lo saben solucionar o te tienes que buscar la vida. Entonces, ya te digo que no. Y en cambio, a nosotros nos ha pasado y no utilizando este soporte. Nos pasó un proyecto que estábamos acabando y nos dimos cuenta que tenía, por ejemplo, MapServer un error crítico en una determinada condición. Lanzamos la pregunta a la lista de desarrolladores, nos dijeron, si es un bug, mira, con estas 2 líneas de código se corrige. Cogimos, nos tocó hacerlo a nosotros, compilar, desplegar y en unas horas teníamos el problema solucionado. Esto lo que te asegura es que ese tío que me ha respondido a mí lo tienes asegurado que te va a responder, que no, a lo mejor pues, no le apetece y no te responde. O sea, te asegura la respuesta, pero desde luego que yo pienso que infinitamente mejor el soporte en proyectos de software libre. No, yo también lo pienso, pero es que todas las compañías te venden la historia de que el soporte de ellos es mejor que el de software libre y al final yo creo que es peor, pero bueno. Y otra pregunta, que hablan de las bondades que dicen que si un cliente tiene una necesidad específica y se la pide y se la implementarían. ¿Realmente eso es cierto o no? Eso es cierto dependiendo del nivel de soporte, que al final se traducen en la pasta que pagas. Vale. Pero eso sí. Sí. Sí, sí.